Baruch Hashem Yah Elohim Sebaot, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Shalom, bienvenidos una vez más a la enseñanza que tenemos esta semana. Hoy tenemos un nuevo título y este es La suerte de Korah, la suerte de Coré. Vamos al pasuk base, al verso base que tenemos en Bamidbar número 16, del 1 al 2. Ahora Korah, el hijo de Yitzhar, el hijo de Kehat, el hijo de Levi, junto con Datán y Abiram, los hijos de Eliab, y On, el hijo de Pelet, hijo de Reuben, tomaron hombres y se rebelaron contra Moshe. Uniéndose a ellos había 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de la asamblea, consejeros escogidos, hombres de reputación. Bueno, este tema te va a ayudar a comprender muchas cosas, te va a tocar profundamente. Pero antes que nada, visita nuestro canal en YouTube, Kehila Kadosh, y ahí encontrarás una portada como esta. Ahí encontrarás también muchas enseñanzas interesantes para seguir profundizando en este doctorado de raíces hebreas. Visita el canal, pon en tu navegador de internet www.youtube.com/c/Kehila Kadosh. También recuerda que las palabras que se mencionan en hebreo son puestas entre paréntesis y entre comillas en castellano. Visita nuestra página en Facebook y comparten muchas publicaciones interesantes. Pon en el browser de internet Kehila Kadosh Mundial, el grupo, o Kehila Kadosh Bilbao, la página. También lo puedes poner en el buscador de Facebook. Colabora con el ministerio Kehila Kadosh y recibe abundantes bendiciones, como muchos te pueden decir por testimonios, que hay varios pero no los he podido dar, pero hay muchos testimonios de personas que están siendo altamente bendecidas. Si quieres hacerlo y tienes una cuenta PayPal, puedes hacerlo por nelson.alexander.sa@gmail.com. Esa es la dirección de correo. Y si no, pues escríbenos un correo a nuestro email kehila.kadosh@gmail.com, y ahí te explicaremos cómo puedes hacerlo por MoneyGram, por Western Union, por RIA Internacional, o también por cuenta en México, en Estados Unidos o en Chile, o de cualquier otra manera. Es de suma importancia entonces poner mucha atención a lo que se explica, ya que contiene grandes y profundas verdades para aplicar a nuestra vida. El comprender lo que vamos a tratar en esta enseñanza podría marcar lo que obtienes en la vida o dejas de obtener por el simple hecho de haber aprendido a discernir entre lo que es correcto de lo que no lo es. Antes de hacerles esta pregunta, quiero recordarles también que pueden poner en los comentarios. En los comentarios, por favor, comenten el vídeo y también denle me gusta para que suba, ¿no? En YouTube suba posiciones y otros lo puedan ver y ser bendecidos. Pero ahí también en los comentarios tú puedes poner: yo quiero colaborar con el ministerio, este es mi número de WhatsApp. Esos comentarios están filtrados y yo los leo primero, nadie más. Y cuando yo veo un número de teléfono, lo borro. O cuando ponen un número de un correo electrónico, lo borro también. O sea, lo leo, lo anoto, me comunico con la persona y después lo borro. O sea, no se publica por seguridad. ¿Cuáles son las perspectivas de la suerte en las escrituras hebreas? Es la primera pregunta que yo tengo, y aquí tenemos este gráfico. Vamos a ver varios gráficos muy interesantes. Este tema yo les recomiendo que le pongan mucha atención, que se esfuercen y que analicen muy bien los gráficos y que también analicen mucho de lo que se dice, porque al final llegaremos a conclusiones súper interesantes. Entonces aquí tenemos la palabra para suerte, que es mazel. Voy a cambiar el color, no más chillonzón. Así. Entonces tenemos mazel, aquí lo tenemos, mazel, y es suerte, que realmente es un acrónimo. Entonces tiene 3 letras, la letra Mem, la letra Zayin y la letra Lamed. Entonces aquí tenemos nosotros para cada una de estas letras, pues digamos lo que representa. Para la Mem es Makon, ya para la Zeman o la Zayin, que es el tiempo, y para Limud, que podría ser la letra Lamed, que es conocimiento, aprendizaje o preparación. Entonces podríamos deducir entonces de este concepto o de este acrónimo de suerte que estar preparado o aprender, prepararse, aprender conocimiento, aprender Jokmah, para que cuando llegue el momento, o sea, cuando llegue el tiempo y el lugar adecuado, nosotros podamos tener suerte, ya, entre comillas. O sea, es decir, aprovechar la oportunidad porque ya estamos preparados y ahora mismo estamos en el lugar y en el momento adecuado. Entonces, si tenemos también en esta palabra que tiene valores, por ejemplo, la letra Lamed vale 30, la letra Zayin vale 7, la letra Mem tiene el valor de 40, y esto suma 77, doble 7. El 7 tiene que ver con el Shabbat, también tiene que ver, pues obviamente, con el reposo, que es Mashiach.
Y luego si sumamos este 7 que tenemos aquí, 7 más 7 nos da 14. 14 es la letra Nun, que también tiene que ver con descendencia y también tiene que ver con el Mashiach. Ya tiene que ver con la liberación y ruptura de cadenas. Y luego, pues si sumamos este 14, 1 más 4, seguimos reduciendo, nos da 5. 5 tiene que ver con la letra Hei. La letra Hei tiene que ver con los cinco sentidos. Aplicar los 5 sentidos al Shabbat para tener suerte. Para tener suerte. Suerte. ¿Quieres tener suerte? Mira, aquí tenemos otra palabra para suerte y es pur. Ya, entonces tenemos la letra Pei, la letra Baf y la letra Resh. Y cada una de estas letras, esto forma la palabra pur, ya en hebreo, esto es en castellano. Entonces cada una de estas letras tiene un valor. La letra Resh tiene el valor de 200, la letra Baf 6, 80, nos da 286. Si esto lo descomponemos, nos da 2 más 8, 10, más 6, 6. Más 6, 16, tenemos 16. Y si 16 también lo sumamos, tenemos 1 más 6, nos da 7. Apunta al Shabbat también, ya la suerte. Tener suerte apunta al Shabbat. Celebra Shabbat y tendrás mucha, mucha suerte. Suerte. ¿Cuál es el significado del nombre Korah? ¿Cuál es el significado del nombre Korah? Algunos me dicen, quiero hacer una aclaración, miren, me dicen, hermano, se oye muy bajo el volumen. Y yo les decía, súbanle el volumen al dispositivo. Pero el punto es que sí, o sea, yo lo he probado. Por ejemplo, en la tablet se escucha fuerte el vídeo, en YouTube. En el teléfono, pues también se escucha fuerte. Pero cuando yo lo pongo en el televisor, se escucha suave, se escucha muy suave. Los tres dispositivos son Samsung, ¿eh? O sea, valga la promoción, espero que me den algo aquí. Entonces, son de la misma marca, ¿no? Entonces, pero en el televisor cuando lo pongo directamente desde YouTube, que tiene conectado el cable de internet, se oye bien suave, pero cuando lo replico, digamos, cuando hago screen mirroring, creo que se llama, o duplicación de pantalla del teléfono al televisor, se escucha más fuerte. Entonces sí, algunos dispositivos como que, pero, o sea, yo no sé, será problema de YouTube, no sé, problema de los dispositivos, pero sí, algunos dispositivos se escuchan más suave. Entonces, pero ahí no les puedo decir yo que podría decirle que es problema de códec, o sea, son códec de sonido que a veces pues los tendrán o no los tendrán, dependiendo de las actualizaciones que tengan los dispositivos. Pero eso tienes que hacer tú una actualización de tu dispositivo. Sigamos, ¿cuál es el significado del nombre Korah? Entonces, Korah significa calvo o depilado en este caso, ¿no? Que viene esta de Karaj, ya esta es como una raíz, son las mismas letras que Korah, lo único que cambia la pronunciación, pero es depilar, o sea, totalmente, a este le cortaron el pelo, ¿no? A Korah se lo quitaron y el pelo y la barba y todo, ¿no? Y también Korah propiamente significa frío o también significa hielo. Entonces a ellos, para limpiarlos, digamos, para el servicio de los levitas que iban a hacer el trabajo del templo, del Mishkan, más bien del Mishkan, que es la tienda apartada del desierto, les cortaron el pelo. A Aarón, que era, digamos, el grupo de Coanim, o sea, el grupo de ministros, a ellos no, pero a los auxiliares, por decirles algo, a los subalternos sí, los pelonearon y les quitaron incluso la barba y el bigote para que les volviera a crecer ya limpia, digamos, ya dentro del servicio. Esto no mucho les gustó, pero bueno, así fue. Y entonces, pues coincidencialmente, Korah significa depilado. Lo que pasa es que hacían la relación, ¿no? O sea, hacían la relación, pues precisamente por eso. Porque aquí lo que tenemos que ver, muy, muy, pero muy importante, empecemos a verlo, hay un propósito para el Eterno. Hay un propósito del Eterno. O sea, no es porque digo, mira, qué coincidencia, ¿no? Que Korak significa depilado, calvo, y lo pelonearon, o sea, lo dejaron calvo. No, no es una coincidencia. El Eterno tiene un propósito. De hecho, eso es lo que estamos mirando. Se me fue para otro lado. Entonces, vamos a seguir viendo aquí. Ahora, otra pregunta que tengo yo. ¿Por qué el pueblo de Israel aceptó a Moshe como el único profeta y ser humano autorizado para transmitir las mitzvot del Eterno? O sea, las leyes del Eterno.
Contrario a la creencia popular, no por los milagros que realizó, sino por la forma en que todos lo vieron interactuar con Elohim en el monte Sinaí. Todo el pueblo de Israel vio a Moshe acercarse a la nube de Caboz. Todos escucharon a la voz divina hablando con él e instruyéndole para que él los instruyera a ellos. Entonces, ¿cómo sabemos que el encuentro en Sinaí fue la prueba de la veracidad de la profecía de Moshe? Entonces, es muy importante que entendamos que el pueblo se quejaba mucho, ¿no? Se quejaba mucho. Entonces, repito, ¿cómo sabemos que el encuentro en Sinaí fue la prueba de la veracidad de la profecía de Moshe? Y esto es porque está escrito en Shemot, en Éxodo 19:9. Dice, Yahweh dijo a Moshe, mira, yo estoy viniendo a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda oír cuando yo hablo contigo y también que confíen en ti para siempre. Moshe había dicho a Yahweh lo que el pueblo había dicho. Entonces, en esta traducción dice esto. Y aquí tengo otra traducción, ¿no? Entonces, aquí le tomamos una foto a Moshe. Aquí está. No sé si lo logran ver. Y entonces ahí le van a entregar la super tabla, ¿no? O sea, esta es una foto que le tomamos, es un gráfico, ¿no? Entonces, no obstante, y pese a esa prueba tan evidente, en las escrituras sagradas encontramos que la poca confianza del pueblo fue siempre una constante contra Moshe y Aarón. Entonces, este pensamiento lógico se desprende de versos posteriores a que todos vieran y oyeran a Moshe hablar en la nube con Elohim. Ellos no creían en Moshe de una manera absoluta y persistente, sino con una confianza que dejaba lugar a dudas y cuestionamientos. Por ejemplo, en Bamidbar, en Números 20, del 3 al 5, dice, el pueblo riñó con Moshe y dijeron, nosotros deseamos haber muerto cuando nuestros hermanos murieron delante de Yahweh. ¿Por qué trajiste a la congregación de Yahweh a este desierto para morir allí, nosotros y nuestros animales de cría? ¿Por qué nos hiciste salir de Misraim para traernos a este terrible lugar, sin cera, higos, vides, granadas o aún hasta agua para beber? Entonces, yo quiero, esto se repite, ¿no? En toda la Torá, en todo el Pentateuco, pero yo quiero que entiendan una cosa. A este pueblo lo habían sentenciado a morir por su desobediencia, por todas las cosas que habían hecho. Entonces, claro, esta queja tiene su base razonable. O sea, o sea, tú nos sacaste de Misraim y allá por lo menos no sabíamos que íbamos a morir. O sea, ¿cuándo? No sé, pero aquí ya sabemos que, o sea, no vamos a ver la tierra prometida. Entonces, ya las habían sentenciado a los de 20 para arriba. Entonces, a los 60 años, pues iban a morir. Entonces, ellos estaban, digamos, de alguna manera con cierta base, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender a Korah y a su grupo de rebeldes? Ya, porque él hizo una propuesta política, ¿no? Digo, bueno, mira, si este líder que tenemos, lo que nos ha traído es una sentencia de muerte, porque ellos culpaban a Moshe de todo eso, ¿no? Pero Korah se aprovechaba de muchas cosas porque él sabía que por medio del sacrificio se conmovía o se movía a Elohim. Y entonces él decía, si yo fuera, si nosotros estuviéramos ahí, nosotros haríamos sacrificios y sacrificios para convencer a Elohim. Pero este Moshe no le importamos quizás, o sí, pero bueno, aparte que ha puesto a su hermano. Entonces, en Bamidbar 13:17 dice, Números, Moshe los mandó a reconocer la tierra de Canaán, instruyéndolos, suban al Negev y a las colinas. Entonces, ellos estaban ahí cuando vieron todo eso, o sea, de que Elohim le hablaba y todo esto, ¿no? Entonces, cuando los dos espías fueron enviados, entonces, ¿por qué ellos no creían también que había sido Elohim quien le había dicho a Moshe proféticamente que nombrara a Aarón como Cohen Gadol o sumo ministro? Y si efectivamente creían en esto, entonces, ¿por qué desafiaron dicho nombramiento? Si la rebelión fue causada por el hecho que Moshe nunca le informó al pueblo judío al pueblo de Israel. Hago la aclaración porque muchas personas piensan que el pueblo yehudí es aquel que cumple la Torá, los israelitas, lo que sea, y el pueblo de Israel es el pueblo que no cumple la Torá porque fue abolida. No, no, la Torá no ha sido abolida y aquí en vez de decir pueblo yehudí tiene que decir pueblo de Israel, pero les hacía la aclaración. Ahora, había sido idea de Elohim nombrar a Aarón. Entonces, ¿por qué no lo dijo Moshe? ¿Por qué no dijo cuando Korah lo cuestionó? Pudo decirle, escucha, Korah, no fue, escucha Pelón, le podría haber dicho, ¿no? Que es lo mismo, Korah o Pelón es lo mismo. Entonces, escucha, no fue mi idea nombrar a Aarón. Elohim me instruyó a que lo hiciera, pero él no dijo eso. Y luego le tomamos una foto aquí a Moshe, ¿no? Entonces,
también aquí hay algunos comentarios que ofrecen unos comentaristas, valga la redundancia, que ponen una intrigante respuesta, aunque yo ya les expresé también un poco acerca de que sabían o sea, Korah era, digamos, tenía mucho conocimiento de la ley y de etcétera, ¿no? Y él sabía que podía conmover a Elohim o tratar de conmoverlo para revertir la sentencia. Entonces, y otras cosas, ¿no? O sea, había una mezcla de cosas en su corazón. Entonces, Korah y sus seguidores sí creían, este es lo que dicen algunos comentaristas, ellos sí creían que Elohim le había dicho a Moshe que nombrara a Aarón. El conflicto se generó porque ellos no creían que el nombramiento hubiese sido idea de Elohim, es decir, que Moshe había influenciado a Elohim. Ellos estaban seguros que Elohim había consentido al nombramiento, pero sin embargo creían que la idea del nombramiento de Aarón se había originado en Moshe y no provenía de Elohim mismo. Entonces, antes de seguir, yo quiero que entendamos que la gente miraba la importancia que tenía Moshe delante de Elohim, pero a la vez también lo cuestionaba. Entonces, ¿por qué? Porque a Moshe le dicen, mira, voy a destruirlos a todos. Y entonces y dice Moshe, no, 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 si los destruyes a ellos me vas a destruir a mí. Y Aarón también se postraron, también en otra situación, se postraron y entonces, ¿por qué? Porque se pusieron delante del pueblo, ¿no? Y lo iba a destruir el Eterno. Y ellos dicen, no, 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 o sea, no, no, no los destruyes, o sea, destruyenos a nosotros primero. Entonces, claro, alguien dice, pero, ¿por qué no destruyó a Moisés y a Aarón? ¿Y por qué no los destruyó también a los dos? O sea, y se creó otro pueblo. O sea, no sé, porque ellos eran justos. Y el Eterno no puede hacer nada contra los justos. Entonces, no, pero es que ellos eran hombres, etcétera. Pero ellos tenían una estatura diferente al pueblo. Ellos tenían una estatura y sus actos de postrarse, el acto de interceder por el pueblo, etcétera, 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 es lo que denotaba la estatura de Moshe. ¿Ya? O sea, la estatura de Moshe, el sacrificio, porque él representa al Mashiach. Y entonces era como decir, y Aarón representa el Ruach HaKodesh. Entonces era como decir, o sea, no, no, yo aquí me voy a parar y no vas a hacer, o sea, vas a tener que pasar sobre mí. Y entonces, claro, el Eterno decía, pero yo a ti no te puedo destruir. Óiganlo bien, escúchenlo bien. Él decía, a ti yo no te puedo destruir. ¿Por qué? Porque va en contra de mí mismo, porque tú eres sadik, porque tú eres justo, porque yo te he justificado y te he nombrado mi conducto, mi representante. La figura de Moshe es tremenda. Entonces, ¿cuál es la relación entre Aarón y el arca del pacto? Aquí tenemos la palabra Aarón, Aarón, que esto es arca, ¿no? Arca, ataúd. También, bueno, arca o ataúd. Ahora vamos a ver la palabra Aarón. Aarón, vamos a ver aquí. Aarón, que también contiene la palabra Aarón, pero en este caso, pues Aarón tiene varios significados. También tiene que ver con arca, es lo mismo, porque eso representa. Pero también tiene que ver con monte elevado, con persona grande, o sea, eso significa también a Aarón. Entonces, aquí ya lo vamos a pasar. Y aquí tenemos, pues, obviamente, una foto que le tomamos al arca del pacto. Ahora, también debemos concluir, sí, concluir que sí, que Aarón simboliza entonces la presencia de Elohim, ¿ya? Entonces, aquí lo he sacado de manera gráfica para que lo entiendan. Entonces, aquí tenemos la palabra Aarón, que es el arca, que es arca de madera resplandeciente, también significa montaña, ¿ya? También significa montaña. Entonces, pero, y la palabra Aarón, ya que esto es Aarón, entonces es el arca, el cofre, la caja para recolección de lo disperso. Entonces, ¿cómo se relaciona? Bueno, el arca, o sea, Aarón se convierte, digamos, como en el máximo vasija del Ruach HaKodesh porque es el sumo, el Kohen Gadol, o sea, él tiene que ministrar a los demás. Entonces, el Ruach HaKodesh de Yahweh lo hace a través de él. Entonces dicen, no, pero mira, aquí Aarón debería de estar así, por ejemplo, ¿no? La letra Hei y la letra Aleph, pero realmente aquí lo que sucede es que desaparece esta Aleph y se queda solo Aarón, aunque aquí dice Aarón, que significa el arca, y aquí dice Ajarón, que es lo que hay un cambio, ¿no? Esta Hey pasa para acá. Pero es lo mismo, o sea, tiene que ver con la presencia. Entonces, yo lo que les quiero decir también es que para Korah, así como decir Korah
Karaj. Koraj o Karaj es lo mismo, prácticamente como decir, aquí hay un propósito. O sea, aquí hay un propósito. Para nosotros en castellano es más difícil, ¿no? Koraj, Karaj, Koraj calvo, Koraj hielo. No nos da porque es una traducción. Pero en hebreo era obvio que estos nombres les tendrían que haber dicho o les estaban diciendo algo, ¿no? A ellos. Y entonces, pero ellos no estaban, digamos, poniendo atención. Entonces, ¿por qué? Porque es obvio, ¿no? Es obvio en hebreo ver esas dos palabras. Ahora, Koraj y de hecho, Koraj, una de las funciones que tenía era llevar el arca del pacto, llevar el arca, ya, llevar los utensilios del Mishkan. Entonces, pero él estaba un poco cegado. Ahora, Koraj y sus seguidores nunca dijeron que Aarón no estuviera capacitado para ser el Cohen Gadol o el sumo ministro, sino que sostenían que también había otra gente que era igualmente capaz. Entonces, mira, a este como es el hermano lo ha puesto Moshe, ¿no? Pero hay otros que también pueden hacerlo, ¿no? Y entonces, y así otra vez podríamos evitar la catástrofe de que muramos todos. Igual el Eterno lo podemos conmover con sacrificios, con dinero. La teoría de Helios era que la razón tras su nombramiento era la especial relación que tenía Moshe con Elohim. Ya, entonces, aunque puede sonar que estaban acusando a Moshe de nepotismo, o sea, nepotismo, ya les digo, o sea, es poner a un familiar, entonces en un cargo por el poder que yo tengo, ¿no? Entonces, pero realmente estaban acusando a Elohim, porque él había puesto a Moshe. Elohim amaba a Moshe. Si Moshe sugería a Aarón para el cargo de Cohen, según ellos, no según Korah, y si Aarón era un candidato adecuado, ¿por qué Elohim habría de rechazar la propuesta, dado que Aarón estaba ampliamente capacitado para desarrollar el cargo? El simple hecho que Moshe desease el nombramiento de su hermano sería suficiente para desequilibrar la balanza a favor de Aarón. Ya, como decir, bueno, él tiene influencia sobre el Eterno, él es el que habla con él, pues si dice que Aarón, Aarón será, aunque haya otros. La opinión de los rebeldes era que habría sido igualmente aceptable para Elohim nombrar a otra persona apta que hubiese sido sugerida o establecer un sistema rotativo para el puesto de Cohen Gadol o eliminar el cargo de Cohen Gadol y tener a unas cuantas personas oficiando de forma simultánea en lugar de que la posición recayera solo sobre una persona. Esto sucedió posteriormente. Ustedes lo pueden ver en las órdenes, ¿no? En la orden sacerdotales. Sí se hizo una rotación, ¿ya? Entonces, y esto se ve con claridad en la forma en que expresaron sus quejas. Ya esto lo vemos en Bamidbar número 16.3. Dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son Kadoshim. Ya, Kadoshim es santos. Y en medio de ellos está Jehová. Eso dice esta traducción, así se dice esta traducción. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Luego, si quieren ver otra traducción, pues tenemos aquí, ¿no? Ellos se reunieron contra Moshe y Aarón y le dijeron, ustedes han ido muy lejos, después de toda la congregación completa es Kadosh, cada uno de ellos, y Yahweh. Ya, aquí está Yahweh y allá dice Jehová. Pero lo que están diciendo es, toda la congregación es apta, ya todos somos aptos. Pero ¿por qué? Porque ustedes son los que andan ahí con el liderazgo. Entonces, para comprender esto claramente hemos de responder algunas complicadas preguntas, pero también esto va a despertar nuevos planteamientos, pero las vamos a responder. Entonces, si este realmente era el problema, ¿por qué el conflicto con Korah no podía resolverse de forma pacífica sin la pérdida de ninguna vida, por ejemplo? ¿Por qué Elohim no declaró simplemente que el nombramiento de Aarón había sido en realidad su idea y no de Moshe? Todas estas preguntas, conforme vayas desarrollando el tema, te vas a ir dando cuenta por qué pasaron muchas cosas y vas a obtener las respuestas. Quiero que lo vayas deduciendo tú mismo. O sea, si te estás durmiendo, pégate un par de cachetadas, un par de aplausos en los cachetes. O sea, y despierta, despierta Arturo, despierta Carolina, despierta Shari, despierta Damaris, despierta, 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 despierta Perla. Despertemos, despertemos todos, despertemos, ¿ya? Entonces, ya te volviste a dormir. No, hombre, te voy a quitar el pelo, Arturo. Como a Cora. Entonces, ¿por qué hubo un tumulto masivo? Por lo que pareciera ser un simple problema de comunicación. ¿Ya? Entonces, todas estas preguntas, les repito,
las vamos a ir respondiendo y vamos a ir viendo muchas cosas y van a entender, porque esto también pasa en las congregaciones, en las familias también pasa. Y entonces ahí hay un problema muy grave, ¿no? En las familias, en las congregaciones, en las empresas incluso les va a servir para resolverlo. Entonces, ¿qué otros antecedentes necesitamos revisar para entender completamente esta disputa y sus lecciones? De hecho, les había apuntado que el Eterno tiene sus propósitos y entonces por eso, o sea, esto no es solo para leerlo y para decir, ah, mira qué bonito, qué largo, qué corto, cuántas letras, como dice, el pelón y todo. No, o sea, es una cuestión que es aplicable en toda la vida, el Eterno no se equivoca. Los escritos Yehudim o Midrashim nos cuentan que la rebelión de Korah no fue provocada por el nombramiento de Aarón como Cohen Gadol, sino que fue provocada por el nombramiento del primo de Korah, el Safán, hijo de Uziel, como jefe de la familia de Kehat, de los levitas. Ya en Números 3:30 vemos que el jefe de los clanes de Kehat era Elisafán, el hijo de Uziel. Los hijos del abuelo de Cora, Kehat, fueron Amram, Izar, Hebron y Uziel. Ya en Shemot 6:18 dice, los hijos de Kehat fueron Amram, Izhar, Hebron y Uziel. Kehat vivió hasta ser de 133 años de edad. Entonces les he puesto todos los versos ahí. Sin embargo, también yo les di parte de mi observación, ya de parte de mi deducción. Y es precisamente el hecho de que ellos querían tener influencia sobre Elohim. Y la manera de tener influencia sobre Elohim, ponme mucha atención, la manera de tener influencia sobre Elohim, la manera de tener influencia sobre Elohim son los sacrificios, las ofrendas, los diezmos. Esa es la manera de influenciar a Elohim. ¿Por qué? Porque los ángeles están anotando. Cuando tú haces eso, el día que tú necesites, el Eterno te va a decir, aquí estoy, yo sé, aleluya, yo sé lo que haces por mí y he venido para ayudarte, como muchos me han dicho y como me ha dicho él incluso a mí. El significado de Amram, ¿cuál es? Entonces dice, bendito sea su nombre, por siempre y para siempre. El significado de Amram es pueblo elevado. Eso significa Amram. Entonces estos Moshe y Aarón eran bien elevados, o sea, medían como 2 metros. No, no, no. Elevado porque obtuvieron puestos elevados, ¿no? Entonces, de hecho, por eso les digo que los nombres en las escrituras no están ahí. Dicen, bueno, mira, Amram, qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito, yo le voy a poner a mi hijo Amram, o sea, etcétera, ¿no? O sea, porque va a beber ron. No, no es así. O dice, coraje, mira, que coraje justo, pelón y calvo, lo que sea, y frío, no. El Eterno tenía un propósito. Aarón, mira, Aarón justo, Aarón fue el Cohen Gadol y tiene las mismas letras que Aarón, que el arca. Ya Moshe también de Mesías, etcétera. No, el Eterno no se equivoca, no se equivoca. Entonces, incluso tú si tienes un nombre de alguna, no sé, de alguna estrella, de alguna constelación, busca el significado de tu nombre, aunque no sea hebreo, y trata de que ese sea el propósito y el objetivo de tu vida. Bueno, depende cómo te llames, ¿no? Porque, pues sí, a veces puede tener un significado un poco raro. Yo tenía una compañera en el colegio, o sea, cuando estaba eh, en la adolescencia, que le habían puesto Mara, y Mara significa amargura. Entonces, pues no sé, no era tan amarga, o sea, pero bueno, no sé cómo ya ahora, después de ya casada, no sé, pues pero yo creo que el marido estará diciendo, guau, pero ahora entiendo por qué se llamaba Mara esto. Entonces, Amram, al ser, pero si me estás escuchando, Mara, es una broma, o sea, deja de ser tan enojona, o sea, ya no la volví a ver desde hace décadas. Entonces, Amram, al ser el primogénito, y si alguna persona, o sea, si alguna hot, alguna hermana, se llama Mara, pues no lo tomes en cuenta, o sea, no te vayas a cambiar el nombre, sino que, pues, aplícalo, o sea, aplícalo, porque es, o sea, endúlzate. Amram, al ser el primogénito, era legalmente merecedor de una doble porción, ¿ya? Y a Korah no le molestaba el hecho de que los hijos de Amram, Aarón y Moshe, hubiesen obtenido el Jacoanismo, el sacerdocio o el ministerio, y el liderazgo del pueblo de Israel, respectivamente. Es decir, tenían la doble porción. Era el rey Moshe, digamos, de alguna manera, que aunque el rey era Elohim, pero vemos que Moshe era el líder, o sea, el presidente,
y Aarón era el ministro, ¿no? O sea, el obispo, el Cohen Gadol. Entonces, tenían una doble porción, habían obtenido las dos cosas que obtuvo Yehusef, ¿ya? Entonces, pero en este caso, pues no eran ni siquiera la tribu de Yehosef, sino que era la tribu de Leví. Entonces, siguiendo esta misma mitzvah y de herencia israelí, la siguiente persona en línea para una posición de esas debería haber sido un descendiente de Isar. Ya, esto es en Shemot 6:21, lo podemos ver. Los hijos de Yishar fueron Korah, Nefeg y Sichri. Entonces, Korah era el primogénito de Yishar y, de acuerdo a todo esto, el ser hijo de Isar, él razonó que él debería haber sido nombrado jefe de la familia de Kehat en lugar de Elzafán, que nombraron a Elzafán y no nombraron a Coraj. Entonces, a partir de ahí, a Coraj le dio coraje, ¿ya? Y entonces, ahí ven, el nombre también tiene relación, entonces, Coraj, coraje. Quien era hijo de Uziel, el menor de los hermanos, eso de coraje no es cierto, o sea, en hebreo no se dice así, o sea, Riot creo que se dice. Tampoco tiene que ver con rayos, pero Riot creo que se dice. O sea, ira en hebreo. Entonces, no me recuerdo. Entonces, con esto no se pretende atribuir la rebelión a los celos, ¿ya? Es decir, así como el pueblo decía, mira, tú nos has sacado a morir porque ya nos sentenciaron. O sea, salimos de Misraim y ahora vienen y nos dicen, van a morir toda esta generación y solo todos los mayores de 20 van a morir. Entonces, ¿para qué nos sacaste? Tenían una razón válida, digamos, entre comillas, ¿no? Aunque había sido causado por seguir a personas equivocadas. Ojo, había sido causado por seguir a personas equivocadas. Repito, no sigas a personas equivocadas, sigue los mitzvot, sigue los mandatos, sigue las instrucciones. Mira, yo te voy a decir, hay una fórmula infalible y es el tiempo pone a todos en su lugar. Espera, espera, espera. Trabaja, produce, pero espera. No te precipites, no hagas locuras. Entonces, eh, Korah entonces tenía un argumento muy serio. O sea, no era que estaba simplemente celoso, así, no me pusieron a mí. No, 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 no. No, no se puso así como algunos, ¿no? Que hacen así berrinches y caprichitos y pucheros, dicen en alguna parte, ¿no? Y ponen así los labios parados. No, era... Korah tenía un argumento válido igual que el pueblo. O sea, Korah estaba tratando, entre comillas, ojo, de ayudar al pueblo, de ayudarse a sí mismo, porque los habían sentenciado, o sea, les repito. Entonces, Elohim en su sabiduría estaba, digamos, colando, filtrando, ya, purificando al pueblo también, porque él entendía lo que había en sus mentes y en sus corazones. Entonces, eh, dice, he puesto aquí en mis notas que Korah decía que los principios, sí, sí, Korah decía que los principios fundamentales de la CDK exigían que los nombramientos fuesen hechos en base a algún criterio objetivo. Los nombramientos de Moshe mostraban que él no estaba siguiendo ninguna regla objetiva y por lo tanto merecían ser cuestionados. Volvemos a los propósitos del Eterno. El Eterno ya sabía que a Corá, pues ya sabía el destino de Coraj o de Coré. Entonces él dijo, voy a inducir por medio de mi Ruach Kodesh a que Moshe ponga el Zafán. ¿Por qué? Porque Coraj y muchos van a desaparecer. Entonces necesito gente. Entonces, como Elohim ya sabe el futuro y tiene propósitos, entonces por eso es que él permitió que sucediera todo eso. Pero como los hombres no lo sabemos, entonces Korah estaba dando sus argumentos, ¿no? Y todo lo demás. Pero ya les digo, más adelante van a entender cuál fue verdaderamente el error de Korah. Porque aquí todavía no se vislumbra la suerte de Korah, ¿no? El por qué le llegó lo que le llegó. Y entonces, en este caso, Korah decía, si la regla a seguir fuera la regla del mérito, la posición de Cohen Gadol debería haber sido determinada en base a un sorteo. Suerte, a un sorteo, a un pur, a un muzzle. Entonces, la práctica entonces del sorteo, puesto aquí en mis notas, era muy empleada entre los israelíes, ya conocida como pur en hebreo. Ya vimos la palabra pur, la tenemos también aquí. Al punto que se instauró luego en tiempos de la reina Hadassah o la reina Esther bajo el reinado del rey de Hashverosh o Asuero. Esto lo podemos leer aquí. En el primer mes del mes de Nisan, en el 12º año de Ahasverosh,
ellos comenzaron a echar pur, esto es, echaron suertes delante de Amán todos los días y todos los meses hasta el 12º mes, el cual es el mes de Adar. Ya, el mes de Adar es el mes que nació Moshe, el 7 de Adar, y murió el 7 de Adar. Así que Ajim Hayot, necesitamos que ustedes vengan a dar, aportar a este ministerio para poder seguir predicando. Así que a dar, sean como Moshe. Entonces, en este caso, en Esther, también en Esther 9 de 24 al 32 dice, demostrando cómo Amán, el hijo de Hamdatá, el Hagagi, el enemigo de los Yehudim, había conspirado contra los Yehudim para destruirlos y habían echado pur, esto es, echado suertes para aplastarlos y destruirlos. Pero cuando Esther fue delante del rey, él ordenó por cartas que el plan perverso de Amán, cual él había conspirado contra los Yehudim, cayera sobre su propia cabeza, y él fue ahorcado y sus hijos. Por lo tanto, estos días han sido llamados Purim, de la palabra pur. Así por todo, Purim es el plural de pur, ¿ya? Así, o suertes sería en castellano, ¿no? Así por todo lo escrito en esta carta y lo que ellos habían visto referente a este asunto y lo que había caído sobre ellos. Y Mordejai o Mardoqueo lo estableció y los Yehudim lo tomaron sobre ellos mismos, su cera, y todos aquellos que se unieran a ellos observarlo, tampoco ellos bajo ninguna circunstancia se comportarían diferente, pero estos días habrían de ser un memorial guardado en toda generación y ciudad y familia y provincia, y que estos días de Purim se guardarían para siempre y en memoria, y no fallaría en ninguna generación. Entonces Esther, la reina, la hija de Abihail y Mordejai el Yehudí, escribieron todo lo que ellos habían hecho y la confirmación de la carta de Purim. Él mandó copias de ella a todos los Yehudim, a las 127 provincias del reino de Ahasverosh, asegurándoles su paz y seguridad y requiriendo la observancia de estos días de Purim a sus tiempos designados, como Mordejai el Yahudí y Esther la reina les había recomendado y como ellos habían establecido para sí mismos y sus eras referente a los asuntos de ayuno y lamentaciones. Y Esther lo estableció como mandamiento para siempre, fue escrito como memorial. Aquí voy a hacer, aquí esto fue una fiesta solemne, ¿no? Entonces, hemos leído Esther, hemos leído lo de Pur, estamos viendo lo de la suerte de Korah, pero algunos me han dicho, tenemos que celebrar Purim muchas veces. Yo he dado esta respuesta unas 3 veces y les digo yo, mira, tú tienes que celebrar las fiestas del Eterno, las 7 fiestas, ¿ya? Entonces, después de eso también puedes celebrar estas fiestas, ¿ya? Si no celebras las fiestas del Eterno, ¿por qué vas a celebrar otras? Dicen, mira, yo no celebro las fiestas del Eterno, pero celebro las fiestas de mis 14 hijos. No, hombre, o sea, primero, ¿para qué tienes tantos hijos? Y segundo, o sea, lo primero son las fiestas del Eterno, ¿ya? Eso es lo primero. Ahora me dicen, y entonces no vamos a celebrar Purim. Sí, o sea, si ya celebraste las fiestas del Eterno, celebra Purim, celebra Hanukkah. ¿Por qué? Porque el Eterno permite que suceda esta historia. Primero, segundo, se están celebrando vida, se está celebrando vida, ya que se salvaron un pueblo, ¿me entienden? Entonces, ¿quieren celebrar Purim? Pues celébrenlo. Ahora, aquí tenemos nuevamente, ¿no?, la palabra suerte que ya vimos, que es Pur, y que está compuesta por la primera letra, que es la letra Pei. La letra P tiene que ver con la boca, ¿no? Con la palabra, con la lengua, ya tiene que ver con la lengua, con declarar, con el aliento. También tiene que ver con un árbol generacional. Y tiene que ver también con escuchar, obviamente, ¿no? Es poner atención. La letra Vav, que es la siguiente letra de la palabra pur, tiene que ver pues precisamente con una estaca, ¿no? Con un clavo, digamos, con los clavos, con la estaca, con un hombre caído. También tiene que ver un hombre que se postra y tiene una conexión eh, con la parte, digamos, de arriba, ¿no? O sea, es decir, unir el mundo invisible con el mundo visible. Tiene que ver con los 7 Shamaim, o los 7 círculos celestes. También tiene que ver con una columna que sostiene. Y luego tenemos la última letra de la palabra Pur, que es la letra Resh, que tiene que ver con cabeza, con Rosh, tiene que ver con veneno, ya que también es Rosh. También tiene que ver con Rishon, ya Rishon, tiempo. Aunque nosotros lo vimos en la palabra Mazel, ya el tiempo con la letra, ¿cómo se llama? Con la letra Zayin, que es Zeman. Pero también Rishon tiene que ver con otro tiempo. Resh, que es pobreza propiamente, Reshit, que tiene que ver con principio, Rosh Hodesh, que es cabeza de mes, y también Rosh Hashanah, que tiene que ver con
cabeza de año. Tiene que ver con el rey y su pueblo, tiene que ver con la injusticia, entonces tiene que ver también con Rasha, con un corazón perverso. Entonces lo que podemos deducir de la palabra pur con respecto a Korah es que la boca del hombre caído por su corazón perverso. Ya, eso es lo que le pasó a Korah. Comenzó a decir cosas que algunas estaban bien y otras estaban mal. Entonces, si las posiciones eran entregadas siguiendo las mitzvot de herencia de acuerdo a los linajes de descendientes, lo cual también constituye un criterio objetivo, entonces él, en este caso Korah, debería haber sido nombrado líder espiritual de la familia de Kehat en lugar de su primo El Safán, que es lo que ya habíamos visto. Por lo tanto, parecía evidente que Moshe no estaba utilizando ninguna de estas reglas, sino que estaba seleccionando a la gente de forma arbitraria según sus propias preferencias personales. Eso es lo que comenzó a pensar y después a hablar Korah y los demás que lo seguían a él. Ahora, permitir que Moshe hiciera los nombramientos según le pareciera adecuado, siguiendo sus propios caprichos y sin basarse en ningún criterio objetivo, era similar a darle poderes dictatoriales. Entonces, nuevamente, yo quiero hacerles la aclaración. El pueblo se quejaba contra Moshe de que lo había sacado de la tierra de Misraim para morir en el desierto. Tenían razón, porque ya los habían sentenciado. Korah también estaba sentenciado. Y él sabía que la manera, repito, de mover a Elohim era por medio de los sacrificios o por medio de lo que era establecido por el Eterno en el Mikdash. Y aparte de eso, pues él estaba viendo como decir, mira, pues hombre, si me quedan pocos años también voy a vivirlos mejor, ¿no? Entonces, y aparte de eso de que lo habían, digamos, como ninguneado, es un término que usan, ¿no? O sea, como le habían, no le habían dado su posición, no le habían dado su lugar. Y entonces él era una persona importante y se sentía mal, pues, porque pues tenía un poco de ego, ¿no? Un poco de yo-yo allá. Entonces, ese era parte de los problemas. Y el parte, o sea, esos problemas del yo-yo y del ego no son solo problemas de Korah, ¿no? Sino de todo el mundo. El argumento de Korah era que nadie había nombrado a Moshe como un dictador. Pero antes de que nos dejemos entonces llevar por esta irresistible belleza de la trama que describe este pasaje, debemos preguntarnos por qué esto es relevante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? O sea, esto que estamos hablando de Korah y esta sentencia que Elohim había dado y todo esto, ¿qué tiene que ver con Elohim? Después de todo, Moshe era solo un profeta. ¿Cómo alguien que está directamente bajo el control de Elohim puede ser acusado de usurpar poderes dictatoriales? Es decir, Moshe no dijo, miren, yo voy a ir a hablar con el Eterno y decirle y sugerirle que me tome a mí como líder, ¿no? O sea, como aquí, como conducto, como representante, no. Lo había elegido el poder divino directamente. Entonces, Korah, en ese aspecto, él aunque digamos no lo decía directamente o literalmente, pero estaba pensando en eso, que Moshe era como un dictador, ¿no? Ahí, entonces, ahora debemos examinar entonces este tema con mayor profundidad para poder obtener algún tipo de entendimiento. Vamos a continuar. Entonces, aquí tengo yo otra pregunta. ¿Cuál es el papel de Moshe y Aarón en el liderazgo espiritual del pueblo? En términos políticos antiguos y actuales, ojo, el poder temporal. A ti que te gusta la política, ¿no? Que te gusta estar hablando de los políticos, o sea, y cuando ya van a ser las elecciones te regalan una camiseta y votas por ese partido. Y el otro dice, no, es que la camiseta que más me gusta es la de este partido porque es blanca y la otra es rojo. ¿Y qué? ¿Por cuál va a votar? Por el de la camiseta blanca porque me gusta. No se eligen así a los presidentes, o sea, no votes por lo que te dan, hombre. Es más, cuando veas que andan regalando cosas, mejor no salgas a pedirlas, porque te están manipulando, ¿me entiendes? Te están, no, es que me regaló comida, ¿sabes? Me regaló 5 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 5 libras de maíz, o 1 kilo de lo que sea, no sé cómo lo es. Me regaló me regaló unas latas de cerveza y por eso voy a votar por él. Me la voy a tomar y después voy a votar por él. No. Entonces, en términos políticos antiguos y actuales, el poder temporal se origina en las mismas personas sobre las cuales es ejercido dicho poder, y son ellos quienes deben entregarlo. ¿Ya? Por esta razón, los principios democráticos demandan que sea la gente la que selecciona a sus líderes en elecciones libres, como es la costumbre en nuestra sociedad. Pero aquí no estamos hablando de que decía, vota por mí, Moshe andaba ahí, vota por mí, yo soy el candidato ideal, yo voy a cambiar, lo mejor está por venir. No, o sea, esa era otra situación, o sea, era otra situación. Entonces,
Teóricamente se podría generar también otros sistemas de selección de líderes como paneles de expertos, leyes de herencia o entrenar reyes filosóficos. El método realmente no es relevante siempre y cuando el pueblo autorice el método. Si no lo autorizan, ojo, si no lo autoriza el pueblo, entonces el poder les estaría siendo usurpado, lo cual es la definición básica de dictadura. O sea, cuando el pueblo no puede elegir de la manera más clara a sus gobernantes, pues eso es una dictadura. Entonces, en este caso es muy importante comprender que al pueblo se le estaba dando un líder que no les correspondía. Y ellos mismos estaban eligiendo a un líder, o sea, o escucharon en este caso a Korah, que sí les correspondía. O sea, es decir, Korah que decía, yo soy el líder que ustedes merecen. ¿Por qué? Porque ustedes son un pueblo bajo. No merecen a Moshe y a Aarón, porque ellos son un pueblo elevado. Pero el Eterno quería hacerles un bien y les decía, les voy a dar a los hijos de Amram, que significa pueblo elevado, y les voy a dar a nada más y a nada menos de una persona que ha sido considerado el mejor príncipe de Egipto, o sí, entonces, y luego a Aarón, que fue una persona muy preparada y que tampoco quiso postrarse a los pies de los Mitzrayim. Entonces dice, yo les voy a dar a personas muy, muy elevadas para que los mejoren o sea, les voy a dar lo mejor que tengo. Y el pueblo dijo, pues no, no, es que esto es solo, o sea, siempre, no sé qué, se quejaban y se quejaban y se quejaban. Entonces Korah dijo, mira, estos son muy elevados, entonces elíjanme a mí, a este pelón. Entonces a este pelón vamos a elegir. Y entonces allí entra la situación, ¿no? Pero no, en este momento no era así, como les digo, no existía la república, ni... De hecho, eso fue mucho más adelante, ¿no? Entonces, ya con David, ya con Shaul. Entonces, que fue el primer rey, digamos, de Israel, Shaul. Entonces, ¿cuál es la definición básica de dictadura? Les había dicho. Entonces, es irrelevante si el dictador es benevolente o no. Su uso del poder siempre es ilegítimo, ya que todos los dictadores usurpan el poder que le corresponde al cuerpo político sin su consentimiento. Entonces, hay un dicho, ¿no? Le repito, y dice, cada pueblo tiene al gobernador que merece. Dice, ay, es que este presidente, es que este presidente, es que este presidente. Lo que tienes que ver es, mira, yo te voy a decir, esto lo sabrán los que también han inmigrado de otros países, ¿no? Entonces, muchas veces uno va a parar a un país en donde prospera más que en su propio país. Entonces, su país no daba ni medio centavo partido por la mitad y entonces y prospera en un país extranjero, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que sucedió es que tú eras una persona elevada, pero como en donde tú estabas no podías prosperar, entonces te mandan a un país mejor. Y al revés también pasa. Hay personas que van a parar a países inferiores con gobernantes corruptos y van a sufrir. ¿Por qué? Porque sus pensamientos los han llevado ahí, o sea, su forma de ver y de pensar. Entonces, lo que les quiero decir es que a algunos no les va a gustar pues ese dicho. Dicen, cómo vas a creer que yo merezco a X presidente, yo merezco a X, si yo soy hijo de Elohim y yo soy aquí, yo soy allá? Mantente así y verás que vas a ir a parar al lugar correspondiente. Vas a venir a parar a Europa, vas a ir a parar a América, vas a ir a parar a Australia, donde sea, países más elevados. ¿Por qué? Porque tú te estás manteniendo. Les voy a poner otro ejemplo. Perdonen, pero me voy a tomar este tiempo. Cuando yo andaba en mi coche, ¿no? En mi país, este, pues yo siempre andaba una bolsa, ¿no? Y ahí metía yo basura, o sea, incluso en mi casa, como yo veía que la gente iba a los vertederos de basura y ahí andaban, ¿no? Recogiendo, o sea, ahí pues, o sea, con los opilotes, ahí bailando con los opilotes, ¿no? Los opilotes en la cabeza, en serio, literalmente a algunos se les paraban los opilotes y esas aves así de rapiña en la cabeza. Y entonces andaban espantándolos para que no se llevaran las cosas. Y entonces ahí seleccionaban plástico, latas, etcétera, y después lo iban a vender. Entonces yo lo que hacía, ahí no se recicla, pues, pero por lo menos en la zona donde yo vivía no se reciclaba, no habían contenedores de reciclaje, era un solo contenedor de basura. Entonces yo lo que hacía era que para que los niños, sobre todo, que yo veía, jóvenes, ancianos que yo veía en los vertederos, entonces yo lo que hacía era que en bolsa yo metía el plástico, en otra bolsa las latas y en otra bolsa pues los cartones y en otra bolsa la basura orgánica, por decirles algo, la basura común o lo que fuese.
y así lo tiraba a un solo contenedor para que cuando llegara al vertedero encontraran la bolsa y les costara menos, o sea que ya fuera prácticamente clasificado, ¿no? Entonces, claro, cuando yo vine a parar aquí a España, hace unos 14 años, no sé, aquí hay contenedores para todo eso, o sea, hay contenedores para plástico, contenedores para cartón, contenedores para vidrio o cristal, contenedores para pilas, para pilas, contenedores para basura común, para basura orgánica, etcétera. Hay contenedores para todo. Entonces, y yo recuerdo que yo lo hacía en un país en donde la gente tiraba las cosas por la ventana de su coche, por la ventana de su casa, o sea, hacían muchas cosas raras, ¿no? Y entonces lo que hizo la energía, digamos, de que yo generé en ese momento fue traerme a un lugar en donde yo podía practicar, o donde yo era menester que estuviera, o en donde yo merecía, digamos, entre comillas, en donde yo merecía estar. Entonces, bajo esa perspectiva, otra vez le repito, o sea, en este caso, eh, el pueblo estaba recibiendo precisamente lo que merecían, o iban a recibir con Coraj lo que merecían, pero Elohim no quiso. ¿Por qué? Porque los quería librar de todo eso. Entonces, los líderes espirituales representan a Elohim. Los profetas como Moshe sirven como intermediarios entre Elohim y el pueblo israelí. Como tales, ellos sirven de conductos para la transmisión de mensajes divinos, es decir, ellos son sus representantes. A primera vista parecería que la selección de dicha gente le corresponde legítimamente a Elohim. Después de todo, los profetas son sus representantes, ¿ya? Entonces, otra vez, parecería que la selección de dicha gente le corresponde legítimamente a Elohim. Después de todo, los profetas son sus representantes. Y en este caso era así. No obstante, el tema es más complejo que eso, ya que los profetas sirven de conductos para mucho más que los mensajes de Elohim. Ellos también son conductos para los milagros de Elohim. Y por lo tanto, la personalidad de un profeta puede impactar en gran medida el tipo de milagros que pueden realizarse a través de él. Por ejemplo, este ejemplo es muy importante y muy interesante. Moshe no podía servir de conducto para entregarle carne al pueblo, solo servía de conducto para entregarles maná. O sea, el maná era el pan caído del Shamaim, ¿ya? Entonces era, digamos, como una de las funciones que ejerció Moshe. Pero no podía servirles para entregarles las codornices, esas se las entregó el Eterno. Y bueno, o sea, la gente hasta que se empachó de eso, ¿no? Entonces, esta idea obviamente aparece de manera clara, estipulada en los últimos pesukim de la Torá, en los cuales Moshe es alabado. Dice, nunca surgirá en Israel un profeta como Moshe, quien conoció a Elohim cara a cara, tal como lo evidencian todas las señales y las maravillas que el Eterno le envió para que realizara en la tierra de Misraim contra el Paró y todos sus sirvientes y toda su tierra, y que Moshe realizó con mano fuerte y poder temible ante los ojos de todo Israel. Entonces aquí está hablando, o sea, palabras grandes de Moshe, ¿no? Entonces no dice, bueno, Moshe tuvo algunos errorcillos, etcétera. No, está hablando de que nunca, dijo, se levantará alguien como él. Ahora, la calidad, esto también lo podemos de Devarim, ¿no? Entonces, en Devarim, Deuteronomio 34, del 10 al 12, que ya lo leímos, que es lo que está aquí. Entonces, anoten las citas. La calidad este tema, perdón, este tema es largo, es complicado, porque pareciera que Nana que era rebelde. No, Korah era rebelde, era un pelón rebelde. No, no, no. Hay que analizar bien, porque se trata del gobierno de un pueblo. Si tú lo aplicas al gobierno de tu empresa, al gobierno de tu, por ejemplo, de tu familia o de tu congregación, verás que también funciona. Ya vamos a llegar a las conclusiones. La calidad de los milagros de Moshe claramente está correlacionada con el nivel de su capacidad profética. Solo un profeta que tuviese las características de Moshe era capaz de servir como conducto para los milagros del éxodo del pueblo de Israel. Pero los milagros tienen implicaciones políticas también, ya que afectan a la gente. Si ponemos atención, lo observamos en cuál fue la reacción del pueblo israelí ante el milagro del incienso que estableció la legitimidad del ministerio o del sacerdocio de Aarón, pero que probó ser sumamente letal para quienes lo desafiaran. Vean, en Números dice, hagan esto. Tomen incensarios, Coraj y todo tu grupo, pongan fuego en ellos y pongan incienso en ellos delante de Yahweh. Mañana el que el Yahweh escoja
será el que es Kadosh. Son ustedes hijos de Leví, los que han ido muy lejos, les está diciendo ahí, ¿no? Al pueblo, a los insurrectos. Entonces, ¿cuál fue la reacción del pueblo ante lo sucedido con Coraj y sus seguidores? Dice, toda la asamblea de los hijos de Israel, toda la asamblea de los hijos de Israel se quejó al día siguiente contra Moshe y Aarón, diciendo, ustedes han matado a las personas del Eterno. Ya en Bamidbar 16, 40, 41. Y otra vez les digo, ellos obviamente estaban resentidos, ¿no? Porque los habían sentenciado a muerte. Pero no era culpa de Moshe y Aarón, era su propia culpa. Pero ellos andaban buscando ya, pues sublevarse, digamos, contra los representantes de Elohim por aquellas cosas. Esta fue una extraña reacción ante un evento milagroso, el cual había sido presumiblemente controlado por Elohim, es decir, consumió el incienso de unos y el de otros no. Ahora, ¿cómo podían los Israelim acusar entonces a Moshe y a Aarón de matar a la gente de Elohim, siendo que era obvio que sus muertes habían sido una consecuencia directa de un milagro que había causado el mismo Elohim? Obviamente Elohim no podía ser declarado culpable de estas muertes ante los ojos del pueblo. El profeta, sin embargo, sirve de conducto para los milagros y solo aquellos milagros para los cuales él constituya un canal abierto podrán realizarse a través de él. Es decir, esto no fue un milagro que hizo Moshe, que levantó su vara, que dijo algo, no, simplemente lo hizo Elohim. Si Moshe hubiera dado una prueba menos letal para la verificación del ministerio, o del sacerdocio de Aarón, entonces Elohim habría provisto un milagro benigno para validar el ministerio de Aarón y nadie habría muerto. Pero el Eterno sabe los propósitos. Ahora, ¿cuáles eran los argumentos de Korah y sus seguidores? Dado que la profecía tiene ramificaciones tanto políticas como espirituales, la determinación de cuál es el proceso de selección de profetas apropiados se vuelve un tema, en este caso, complejo, ¿no? Y vamos a seguir mirándolo. Tenía bastante lógica que el pueblo israelí argumentara que ellos debían estar involucrados en el proceso de selección del profeta, o al menos en la selección de quienes ocuparían posiciones espirituales debajo de él. Esta es la explicación completa de la posición que adoptó Korah y sus seguidores. Vamos a verla. Ellos afirmaban que Moshe era un dictador. El hecho que él había sido elegido por Elohim como profeta borraba automáticamente la legitimidad de la demanda de ellos de tener voz y voto en la distribución de las posiciones espirituales. Y claramente tenían implicaciones políticas. Es decir, ellos decían, mira, tú has elegido al Cohen Gadol y tú, o sea, ¿por qué lo haces? Y Moshe le dice, porque eso es más espiritual que otra cosa. Y el ámbito espiritual está regido por Elohim, no por mí, ni por ti, ni por nadie. Él es el que define quién es lo suficientemente, entre comillas, espiritual para ocupar un determinado cargo. No yo, ¿ya? Entonces, él también era el profeta, Moshe era el profeta del pueblo, y dado que sus acciones y su personalidad impactaban directamente en la calidad de vida de ellos, los principios de la SDK o de la justicia demandaban que el pueblo tuviera algún tipo de injerencia en la forma en que desempeñaba su cargo. Es decir, mira, le dijeron, mira, tú eres el líder, pero nosotros también podemos decir algo, ¿no? Porque al final, pues nos están sentenciando, nos están llevando por una determinada situación que no nos gusta, pero tendríamos que tener el poder para saber si podemos hacer algo, ¿no? O sea, a ver si nos ponemos, o sea, si nos regresamos o si nos vamos para otro desierto o qué, o sea, ¿qué hacemos, no? Y entonces vamos a votación. Pero obviamente ellos no podían influir en la parte divina, ya que era Elohim quien decidía a quién le hablaba. Pero ¿por qué no podían influir en la parte humana de la ecuación? Esto es según ellos, no expresando su interés por controlar los nombramientos espirituales determinados por humanos en la interacción general con la divinidad. Entonces volvemos a lo mismo. Es como decir, mira, nosotros pues queremos también establecer algún tipo de, pues sí, de gobierno, ¿no? De gobierno espiritual. O sea, ¿por qué tienes que elegirlo tú? Y entonces es la misma respuesta que yo les estaba dando. Entonces la historia de la rebelión de Korah solo puede ser entendida por completo si la vemos como una lucha de poderes que comenzó entre hombres y culminó con Elohim mismo. De hecho, así es precisamente como reaccionó Moshe ante las demandas de los rebeldes. Por tanto, tú y todo tu séquito sois lo que juntáis contra Jehová, pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Esto le está diciendo Moshe a Coraj y sus seguidores en Bamidbar, en Números 16:11.
Entonces Moshe no estaba de acuerdo con la posición de Koraj, ya que en su opinión dependía solo de Elohim seleccionar a las personas que servirían como conductos para las contribuciones espirituales, no lo que decían ellos. No decían, pónganme a mí, yo soy apto. Y ellos mismos estaban ahí, ¿no? Proponiendo, postulando como candidatos, ¿no? Entonces, vota por mí, echémoslo a suerte, ¿no? Y entonces, esta decisión no le corresponde realmente legítimamente al cuerpo político israelí, ¿ya? Es decir, al pueblo, el cual es meramente el receptor de dichas contribuciones. Más adelante, Elohim mismo establece esto cuando le dice a Moshe que tome una vara de cada tribu y le dice, ocurrirá que el hombre al que yo elija, su vara florecerá. Así haré que cesen las quejas de los hijos de Israel sobre mí, las quejas que presentan ante ustedes. Entonces le dice sobre mí, dice el Eterno, ¿no? Y después dice sobre ustedes. Entonces, pero está hablando de que están quejándose contra él. Y este es otro de los problemas, las quejas. Entonces, obviamente la vara de Aarón, que florece, representa, pues, digamos, la estaca, la tau, el árbol de la vida y de la muerte, o el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Representa la muerte y resurrección de Mashiach, o la muerte y resurrección, o sea, la muerte del primer Adán y la resurrección del segundo Adán, la muerte y resurrección del segundo Adán. Todo eso representa la vara de Aarón. Entonces, y el hecho de que lo tenga ahí también representa que nosotros tenemos que ser, también tenemos que dar fruto, o sea, tenemos que florecer en la mano del Cohen Gadol, que es Mashiach, ya llevándolo a un contexto representativo. Entonces, ¿estás dando frutos? Sí, hermano, yo todos los días le doy fruta a mi marido, ya le doy sandía, o se la tiro. No, o sea, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, eh, en esto lo vemos en Bamidbar 17:5, ¿no? Dice, el cetro del hombre que yo voy a escoger, etcétera, ¿no? Y eso es lo mismo que hemos leído aquí. Este pasuk demuestra que, pasuk es verso, ¿no? Demuestra que Elohim reconoce que las quejas en contra de Moshe eran en realidad quejas contra él. Las quejas sobre mí, dice, lo que les explicaba, que presentan ante ustedes. Esta rebelión era en realidad un debate político en contra de Elohim, no de Moshe. Que al final llegaban a eso, ¿no? Es decir, mira, ¿por qué tenemos que hacerle caso a Elohim? O sea, ¿por qué tenemos que hacer lo que Elohim dice? ¿Por qué? Eso es lo que tenían que llegar a la conclusión que se iba siempre a llegar, ¿no? O sea, era como decir, bueno, si nosotros no hacemos lo que dice Moshe y Aarón, estamos en contra de Elohim. O sea, así de claro, o sea, no estamos en contra de ellos, pero estar en contra de ellos es estar en contra del Elohim que nos sacó de Misraim. Elohim reconoce que es su responsabilidad clarificar cómo funcionan los principios mediante los cuales él establece su maquinaria. A diferencia del incidente del incienso, Elohim hace las propuestas de las 12 varas por iniciativa propia, una de cada tribu, para que cesen las quejas de los hijos de Israel sobre mí, dijo él. Ahora, ¿cuál es el precedente respecto? Aquí tengo otra pregunta, pongan mucha atención, pongan mucha atención. Ya vamos a ir aclarando más y más cosas. Les repito, este tema es muy interesante y muy importante, por favor. No dejen de ver el vídeo, aprendan porque les va a servir para aplicarlo en su familia, en su empresa, en su colegio, en su universidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en donde sea, en cualquier grupo, incluso para su propia vida. ¿Ya? Entonces, otra pregunta es, ¿cuál es el precedente respecto a lo que son leyes humanas y leyes divinas? Analizando esto, nos devolvemos al tema general del libro de Bamidbar o Números. Nuevamente, nosotros estamos envueltos en establecer normas constitucionales que sirvan de base para el cuerpo político israelí a lo largo de los años. La historia de Korah o de Coré tiene enormes implicaciones históricas. Nos enseña, ojo, nos enseña que los principios del proceso democrático no pueden ser aplicados a las interacciones espirituales. ¿Ya? Lo espiritual es una cosa y lo político es otra. Para tener una relación espiritual, y eso lo vemos nosotros en todos los reyes, ¿no? Estaba el rey y estaba el Cohen, no era el rey y Cohen. Para tener una relación espiritual con Elohim es necesario aceptar que tenemos que darle a Él el poder de decisión de seleccionar a la gente que servirá de canal para la comunicación y las contribuciones espirituales que se originarán en Él. Ya el Eterno no viene y le da la instrucción a todos, no, se la da a su conducto, a su representante y ese se la da al pueblo. No es un poder que le corresponde al cuerpo político de Israel el tener la posibilidad
de seleccionar los conductos de Elohim a pesar de que esto tenga consecuencias políticas terrenales. Es decir, no es que Korah iba a llegar y decir, mira, yo te presento aquí a mi hijo para que en vez de Moshe, Elohim, mira Elohim, quiero decirte una cosa, en vez de que estemos aquí entendiéndonos con Moshe, yo me quiero entender con mi hijo, ¿me entiendes? Es más fácil porque yo lo entiendo mejor, entonces te lo presento para que lo elijas como representante. Y Elohim dice, no, 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 así la cosa no es. Entonces, los representantes elegidos por Elohim, en este caso Moshe y Aarón, al ejercer el poder de seleccionar ciertos conductos, entre comillas, no lo hicieron de manera injusta, tratando de quitarle los poderes a la nación de Israel. Por el contrario, al ser llenos del Ruach HaKodesh, dieron una demostración de discernimiento divino. ¿Ya? Ellos estaban discerniendo porque estaban llenos del Ruach HaKodesh. Ahora, otra pregunta que yo te hago. ¿Qué significa entonces que ellos eran representantes de Elohim? ¿O qué significa ser representantes de Elohim? Este principio tiene implicaciones fascinantes. Son muy, muy fascinantes. Ponme mucha atención. Ya que la persona que sirve como conducto de Elohim para Israel no es meramente un representante pasivo, sino que tiene poderes independientes por sí mismo. Ojo, ¿eh? El don de Elohim es para quien él designa y pone, y aunque otros puedan tener buenas intenciones para desarrollar un cargo, deben comprender que si Elohim no los manda, tampoco los va a proteger. Ya, algunos, miren, esto pone mucha atención, esposos y esposas. A veces, pues como sea, ¿no? A veces el esposo, pues no hace algo, entonces la mujer dice, lo voy a hacer yo. Y le pasan cosas, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué me pasó esto? Te pusiste a hacer cosas que nadie te había mandado, que el Eterno no te había mandado. Entonces, si Él no te manda, o sea, no es que dicen, no, mira, yo puedo ser presidente. No, no cualquiera puede ser presidente. No, no es así. No, cualquiera puede ser presidente. No, no, no. Hay ciertas designaciones, hay ciertas preparaciones. Recuerden la palabra mazel. Estar preparado, o sea, formarse, educarse, prepararse para el tiempo correcto y el momento correcto, el lugar correcto. Entonces, eso es lo importante. Eso es lo importante. Moshe pasó por un proceso y el Eterno pues lo metió en ese proceso. Pero si el Eterno no te mete en ese proceso, no te va a meter en el otro. Entonces tienes que hablar con él, pero tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso. No decir, ahora mira, ahora ya tengo aquí que tenemos todo este grupo, ¿no? O sea, eso pasa, por ejemplo, en las congregaciones. Llega un hermanito, ¿no? O sea, o en cualquier otro grupo, o sea, llega una persona y ya quiere convertirse en el líder, ¿no? En el pastor, en lo que sea, o sea, en el sacerdote, en el ministro de la congregación, solo porque le cae bien a todo el mundo y porque ministra muy bonito y porque predica muy bien. Pero el pastor tiene décadas de estar realizando esa labor. Y tal vez no es que le caiga muy bien ni que predique tan bonito como el nuevo usurpador, pero esas décadas son energía gastada o energía invertida que el otro no ha llevado. Entonces es muy fácil llegar y quererse convertir en líder de un grupo. Yo le comentaba a una persona ayer, a una hermana, y le decía que yo andaba cantando en los autobuses. O sea, allá iba cantando a todo pulmón. Y, o sea, sacábamos autobuses y teníamos que pagarlo los líderes, ¿no? Si no se recogía la ofrenda suficiente, teníamos que pagarle y a veces nos quedamos debiéndole al del autobús. Eso fue hace muchos, muchos años. Desde mi juventud he andado yo metido en todo y sacando dinero de mi bolsa para servirle al Adón, ¿no? O sea, de cualquier manera y en cualquier grupo que yo estaba, ¿no? Entonces, pero yo terminaba afónico de cantar en los autobuses y porque a veces habían tormentas, a veces los autobuses hacían un ruido, el motor, o sea, hacía un ruido que no dejaban escuchar. Uno se paseaba por el autobús cantando para arriba y para abajo, pero claro, de repente aparecía alguien que quería ser el líder ya cuando el grupo ya estaba formado, ya cuando el grupo ya era grande, ¿no? Y decía, ya llegaba y ya él quería imponer y poner y poner reglas y poner normas. Y no, no es así. O sea, tú no has andado cantando en los autobuses, tú no has andado de calle en calle invitando a la gente, tú no has tenido que sacar dinero de tu bolsa por meses o por años. Entonces, todo eso es lo importante, ¿no? Que digamos, un background, o sea, una parte de atrás en la que hay que saber, digamos, hay que saber reconocerla, ¿no? Entonces, si ustedes van al libro de Yashar, en el libro de Yashar dice que la tribu de Leví
no, nunca, digamos, se sometió al control de los Misraimim y por eso fueron elegidos de ahí. Entonces, la palabra del Eterno nos confronta, nos pone en representación de las diferentes situaciones que describe. Y es que uno de los objetivos de la Torá es enseñar, pero también es despertar entendimiento, análisis, sabiduría, poder de razonamiento y deducción a los que estudian, a manera de volverlos sagaces, más inteligentes y entendidos por sobre el resto de los mortales. Ya, entonces esto es de alta relevancia. En Coelet, en Eclesiastés, podemos ver que Elohim también le entrega poder a la persona, a quien selecciona para ser su conducto, y por medio del conocimiento de su palabra, incluso después de que él selecciona a su representante, el mismo Elohim acata las decisiones del representante. Ojo, Elohim se somete a su representante, sabiendo que este último conoce bien su voluntad a través de su sagrada palabra. Ya, entonces Elohim te va a respaldar cuando mira que tú te esfuerzas por aprender su palabra. De lo contrario, no te va a respaldar. Y por eso te digo, o sea, allá andaba yo y otros, o sea, líderes, andábamos, me acuerdo y me da risa, ¿no? Aguantando tormentas, pisando charcos, visitando enfermos, orando por todo, o sea, muy entusiastas, ¿no? Pero como les digo, de repente aparecía un adulto por ahí, nosotros éramos muy jóvenes y después también cuando ya adulto y hasta hoy sigo haciendo lo mismo, es decir, sigo predicando. Y entonces, pero de repente aparece alguno que quiere darte instrucciones, que quiere enseñarte, que quiere darte órdenes, ¿no? Entonces, y te dice, oye, mira, te veo aquí como que te falta, a lo mejor si quieres te ayudo, si quieres, pues no sé, me voy a convertir en tu maestro, claro, y uno le dice, y tú dime, o sea, ¿qué? O sea, dime tu currículum espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ah, no, yo, o sea, recién estoy entrando en esto, pero yo siempre me he involucrado. Pues, a qué le llamas involucrarte? Y dice, no, yo siempre he estado ahí, o sea, tengo, pues no sé, 5 años de ser tal y tal y esto. Y uno dice, bueno, ya iremos viendo, pero pues eso, o sea, aparece siempre ahí otros corajes, ¿no? Otros corajes, otros corajimes. Entonces, sigamos. Otra pregunta es, ¿cómo es el ciclo básico de liderazgo y el poder entre Elohim y su pueblo? Ojo, esto es muy importante. Otra vez, estamos hablando de el liderazgo en la familia, el liderazgo en los grupos, el liderazgo en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver, y con la sabiduría del Eterno y su palabra, que no solo es de decir, mira, oremos y ponemos al hermanito, oremos por el hermanito y ya está, oremos por la hermanita y ya está. No, 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 no es así, o sea, no funciona así la cosa, no funciona así. El Eterno tiene sus lineamientos y sus tiempos. Por eso, recuerden la palabra Masel. Ese man es tiempo, ¿no? Ese man es tiempo. Bueno, continuemos. ¿Cómo es el ciclo básico del liderazgo y el poder entre Elohim y su pueblo? El pueblo israelí, vean, este es un ciclo. Este es un ciclo. El pueblo israelí le da el poder de su voluntad a Elohim. Número 2. Elohim le traspasa este poder al representante que él elige. Número 3. El poder de la decisión final sobre cómo conducir el entorno que corresponde al pueblo israelí termina en las manos del representante de Elohim. ¿Ya? Entonces, es decir, el pueblo dice, mira, nosotros nos sometemos a ti, y entonces Elohim dice, vale, yo le voy a dar pues ese poder que ustedes me han dado a un representante de ustedes. Y luego ese representante va a tener una autoridad sobre ustedes. Y por eso es que cuando ven las historias de la Biblia, ven que muchos líderes, reyes, etcétera, muchos ungidos, llevaron al pueblo de Israel a la destrucción o a la muerte de multitudes. Lo llevaron a la perdición. ¿Por qué? Porque el Eterno dice, si ustedes me eligieron a mí, yo les di un representante, pero el que lo llevó a eso fue el representante. ¿Y por qué? Porque hubo un tiempo, hubo un momento en que el mismo pueblo de Israel le dijeron, nosotros queremos un rey humano, ya no te queremos a ti. De lo contrario no habrían errores. Entonces hoy habrían menos errores. Entonces, veamos esto. Ojo, despierta, ¿eh? ¡Ey! Perdónenme, es que es para que despierten. Les voy a contar un chiste. Miren, había una vez
No, que no les voy a contar chistes. O sea, ríanse así, solo por reírse. Ríanse para que se les quite el sueño. Porque este gráfico que vamos a ver es de lo más importante del vídeo. Pongan mucha atención. Primero es la pregunta, ¿cuál fue en esencia el error de Korah? ¿Ya? El error de Korah. Korah. Korah significa pelón. Dile a tu esposo, pelón, pelón, dile, pon atención. Aunque no esté pelón, dile pelón. Y tú a tu esposa, hey, pelona, despierta, que ahora van a enseñar un gráfico. Y mira, es este. Aquí tenemos, vean. Tenemos, esto es muy interesante, vean. Aquí tenemos nosotros la palabra, aquí tenemos tamé. Tamé o tumá también es, ¿no? Tamé o tumá, que es la palabra impuro, sucio o inmundo. Tiene un valor de 9 la letra Tet, la letra Mem 40, la letra Aleph 1 y la letra Hei da 5, tiene el valor de 5. Esto suma 9 más, más 40, 49, más 1, 50, 55. Esto suma 55. A ver, voy a hacer mejor los números porque igual alguno no me lo pilla, porque hago así los números así como doctor en raíces hebreas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, vean, vamos a quitar esto, vamos a hacer, uy, no quiere, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vamos a ver, así, así, 5, 5. Vale, 55. Y aquí tenemos la palabra taor, que esto es puro o limpio. Entonces tenemos 9, 5, 6 y esto, ¿no? Entonces tenemos 211, 220. 220. La palabra taor, la palabra tamé es 55. Pero luego tenemos nosotros la palabra maldad. La palabra maldad, como es femenina, termina en hey. Si fuera masculina, si fuera malo, por ejemplo, no terminaría en hey, sino que tendría solo estas dos. Pero como es la palabra maldad, termina en hey. Entonces tenemos la palabra maldad que es ra o ra. Y entonces esto da 275, porque la letra Resh 200, la letra Ayin 70 y la letra Hei 200. Entonces esto da 275. Pero si nosotros sumamos 220 más 55 también nos da 275. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Escúchame bien, ¿qué aprendemos? Tenemos la palabra tamé o la palabra tumá o la palabra impuro o sucio o impuro y luego tenemos la palabra puro que es taor. Entonces, la mezcla de estas dos cosas suma lo mismo que la palabra maldad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Korah? Estaba mezclando. O sea, estaba mezclando lo puro con lo impuro. Él era un levita. Sus argumentos eran buenos, pero estaba murmurando. Ya estaba mezclando, tenía un corazón rashá, tenía un corazón perverso. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ser. No podemos ser tibios. Dice que o somos fríos o somos tamé, somos fríos, eso significa coraj también, frío, helado, ¿ya? O somos calientes, ¿ya? Somos calientes. Y somos taor, pero las dos cosas no podemos. ¿Por qué? Porque entonces hay maldad en nosotros. Continuemos y es, ¿qué ejemplo? Aquí para ir ya en algunas conclusiones, ¿no? ¿Qué ejemplo podemos ver acerca de un sadico, de un justo que Elohim haya elegido y cómo rige al pueblo? Un sadik en plenitud en hebreo, sadik, proveniente de las raíces sedek, lo cual significa justicia, y sedeká, que se traduce como caridad. Es un hombre que antepone los intereses de su prójimo antes que los suyos, que son propios en todo sentido, siendo el sirviente por excelencia del Creador para la Torá y su representación. Esto nosotros lo podemos ver en Shemuel 2, 23. 3 dice, el Elohim de Israel habló a la roca de Israel, me dijo en parábolas, yo dije entre hombres, ¿cómo fortalecerás el temor de tu ungido? Ya, o sea, ahí los ungidos del Eterno.
Es por este poder que tiene el Sadí que tantos israelíes y personas de otras nacionalidades viajan grandes distancias para solicitar las bendiciones y los consejos de los escogidos en cuanto se enteran de su Jokmah. Y entonces esto lo podemos ver en Melequim Aleph, en Primero de Reyes 4, del 30 al 34. Dice, la Jokmah o la sabiduría de Shlomo sobrepasaba a la Jokmah de los antiguos y toda la sabiduría de Misraim, porque él era más sabio que todos los hombres, más Jajam que Eitan Elizarahi, y más sabio que Imán, Jalcol y Darda, los hijos de Mahol, de modo que su fama se difundió a todas las naciones de alrededor. Él compuso 3000 proverbios y 5000 cantos. Podía disertar sobre los árboles, desde el cedro de Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. Podía disertar sobre animales salvajes, aves, reptiles y peces. Gente de todas las naciones venía a oír la sabiduría de Shlomo, incluyendo reyes de toda la tierra que habían oído de su Jokmah. Entonces ahí está, ¿no?, la sabiduría de Elohim y la elección de Elohim. Ahora, ¿cómo se manifiesta el poder legal en las escrituras sagradas y qué legado valioso podemos aprender de la historia de Korah? El traspaso del poder espiritual a la autoridad temporal es el valioso legado que nos dejó Korah. Al desafiar a Moshe y a Elohim, él bajó a la tierra las enseñanzas que clarificaron este complejo tema para siempre. Así, de esta manera, entonces se entiende que pese a todo lo aparente, tanto la rebelión de Korah como su posterior muerte no fueran en vano, siguiendo el concepto de que nuestro Elohim es un ser de propósitos. Ya se los había dicho y se los repito. Elohim es un ser de propósitos. El Creador tiene un propósito, hasta en los nombres que vemos. Este legado de enseñanzas es también parte del corazón mismo de nuestra supervivencia, como un pueblo único de creencias espirituales poderosas, mientras que el resto del mundo es arrastrado por la poderosa marea de las cambiantes ideas. En estas ideas, la posición políticamente correcta cambia constantemente. El pueblo de Israel se ha mantenido sustancialmente inalterado desde los días del enfrentamiento entre Moshe y Korah. Y aquí vamos, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de la vida de Korah o de la vida de Coré? En este caso podemos nosotros entender o sacar que la murmuración inyecta un profundo veneno letal capaz de arrasar a toda una nación. Ya en este caso lo podemos ver en Bamidbar. Dice, Korah reunió todos los grupos que estaban contra él a la entrada del Mishkan, del testimonio. Entonces la voz de Yahweh apareció a toda la asamblea. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, sepárense ustedes de la asamblea, yo los voy a destruir ahora mismo. Ellos cayeron de bruces y dijeron, oh Yahweh, Elohim de los Ruaquim de toda la humanidad, si una persona peca estarás enfurecido con toda la asamblea. Los iba a destruir, pero ellos se interpusieron. La murmuración, ojo, la murmuradores, cuidado, conlleva castigo, que es la exclusión social. En Bamidbar, números 16 del 26 al 27, dice, allí él dijo a la asamblea, salgan de las tiendas de estos hombres perversos, Rashim, no toquen nada que pertenezca a ellos, o pueden ser barridos en todos sus pecados. Así que ellos se movieron de todo alrededor del área donde Korah, Datam y Abiram vivían. Entonces Datam y Abiram salieron y se pararon a la entrada de sus tiendas con sus esposas, hijos y pequeños. Ahí estaban, ¿no? Les dijo, háganse un poco para afuera. Otra conclusión que podemos sacar es que tener en poco los designios del Adón conlleva un mal, incluso la muerte. Esto lo vemos en Bamidbar, número 18.1. Dice, Yahweh, Jehová, dijo a Aarón, tú, tus hijos y la línea familiar de tu padre serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el lugar Kadosh. Tú y tus hijos contigo serán responsables por cualquier cosa que vaya mal en el servicio, como Kohanim. Entonces los estaba ahí poniendo en cintura, ¿no? Poniendo firmes. Entonces, más específicamente, ¿qué podemos aprender de la murmuración? Este es el mayor problema de Korah. O sea, él tenía razón, el pueblo también tenía razón. Pero el punto es que no fueron de frente. No fueron de frente a decir, mira Moshe, mira esto, sino que después, o sea, si ya habían expuesto su tema, pues bien,
Tenían que esperar una respuesta. Y si la respuesta era no, no. Si la respuesta era sí, sí. Pero seguían murmurando. Sí, que el hermano Nelson no se baña. Entonces, no, no era así. Entonces, ¿qué podemos aprender más específicamente de la murmuración? Debemos mantenernos. Algunos decían, siempre pide ofrenda, siempre pide que le ayuden, siempre quiere seguir predicando. Debemos mantenernos fuera de practicar murmuración. En Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin murmuraciones ni discusiones. La murmuración no es algo que corresponda a los que quieren agradar a Elohim. Judas 1:16 dice esto. Esta gente son murmuradores y quejumbrosos, siguen sus pasiones malvadas, sus bocas hablan grandiosidades y adulan a otros para sacar provecho. La murmuración es soberbia y rechazo a la tzedkah, a la justicia de Elohim. En Jacob, en Santiago 4:11 dice, hermanos, dejen de murmurar en contra de los otros. Cualquiera que murmure en contra de su hermano o juzgue a un hermano, murmura en contra de la Torá y está juzgando a la Torá. Entonces no eres un hacedor de la Torá, sino un juez. Hay tan solo un dador de la Torá, él es también el juez, con el poder para salvar o destruir. ¿Quién crees tú que eres juzgando a tu prójimo? ¿Y qué podemos aprender de los hijos de Koraj? Los hijos de Koraj y sus generaciones fueron librados de la condenación y la destrucción. Número 26:11 dice, sin embargo, los hijos de Koraj no murieron. Entonces, es posible que ellos hayan escuchado a su padre, ¿no? Pero ellos dijeron, pues nosotros no vamos a decir nada, nos vamos a quedar aquí, no vamos a involucrarnos en nada de esto, no vamos a decir nada. ¿Por qué? Porque no, que vean cómo salen esto. Algunos de los descendientes de los hijos de Koraj o de Coré con el tiempo se convirtieron en empleados del Mishkan, que es la tienda Kadosh, e incluso llegaron a componer salmos que registran en la Biblia el sentir de las personas que han aprendido una gran lección. Por ejemplo, en el Tehilim, Salmos 42:1 dice, masquil de los hijos de Koraj, así como el siervo añora las fuentes de agua, oh Yahweh, así mi alma te anhela a ti. Y más en todo el Salmo, ¿no? Yo solo he leído el primer pasuk. Otro ejemplo está en Tehilim, en Salmos 44:1. Dice, canto de instrucción para los hijos de Koraj, un masquil, oh Elohim, lo hemos oído con nuestros oídos, nuestros padres nos dijeron de ello las obras que hiciste en sus días, en los tiempos de la antigüedad. Y sigue todo el Salmo también. Y hay otro ejemplo en Tehilim, Salmos 45:1, que habla de una canción de amores para el Elohim de Israel en todo el Salmo. Dice, sobre Soshanim, por los hijos de Koraj, un masquil para instrucción, una canción referente al amado. Mi corazón se conmueve por un tema noble. Declaro mi obra al rey, mi lengua es la pluma para un escriba experto. Entonces han sido exaltados, han sido un pueblo elevado a pesar de que provenían de Koraj. Entonces hay esperanza. Hay esperanza y un futuro para ti, que eres un murmurón, que eres una murmurona, que eres una murmuradora y un murmurador. No murmuren, ya, el murmurador que no murmurare, un buen desmurmurador será. Así es, vean, el murmurador que no murmurare, un buen desmurmurador será. Así que ahí lo tienen. Entonces, ¿qué tan grave es la murmuración y el no hablar claro? La ignorancia es peor que el pecado, dice el libro de Hanoc. Desconocer algo no impide su existencia ni su efectividad. Las leyes divinas fueron dadas con un propósito, el cual es que todo aquel que las estudie, conozca y domine pueda ejercer el uso a querellas y a defensa de las mismas sin necesidad de abogados. En Shemot, en Éxodo 22:6 dice, si un fuego es prendido y al quemar espinos se quema grano almacenado, grano en pie o un campo es destruido, la persona que lo prendió tiene que hacer restitución. Este principio que subyace en la legislación se expresa con la frase, el que incendió el fuego pagará lo quemado. Esto es muy importante. Koraj, el incendiario le podríamos decir, ¿no? En Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, dice,
La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ahí tenemos que Korah incendió todo el campo. Y aquí le tomamos una foto, ¿no? Que le habían quitado todos los pelos. Entonces, cada uno de nosotros debemos interiorizar muchos pensamientos y hábitos y recordar, ponme mucha atención, que la lengua es quizás el elemento más poderoso de nuestro cuerpo y que casi siempre mejor mordérsela es que comerse las palabras. Lo que hay en nuestra boca no es más que una pequeña carne suave. Sin embargo, es capaz de romper los lazos más fuertes y destruir las relaciones más poderosas. Debemos comprender que con nuestra lengua somos capaces que los demás degusten nuestro corazón y que además es más fácil sanar una herida producida por un fuego que el producido por una lengua. La lengua es tan poderosa que puede vencer a la pluma y a la espada. Es tan suave y no obstante es capaz de golpear más duro que una roca. El mayor problema es que mucha lengua y mucha sabiduría rara vez van juntas. Y es que en la multitud de palabras siempre hay pecado. La lengua es esa bestia feroz que si la guardas contigo te defenderá, pero si la dejas escapar, terminará por devorarte a ti mismo. Para finalizar, recordemos que el poder del habla es un gran regalo, pero la lengua amable es un árbol de vida. La lengua perversa hace daño al ruaj. Abba, te damos toda Rabá una vez más porque pues podemos aprender acerca de todo lo que tú quieres enseñarnos. Tú eres digno, tú eres merecedor de todo, Padre. Te pedimos perdón porque muchas veces nuestra lengua no va por el camino que debe seguir y nosotros desatamos muchas cosas que no deberíamos. Al final tendremos consecuencias por lo que hablamos. Ayúdanos, detén nuestra lengua, Padre. Ayúdanos a ser refrenados al hablar. Que pensemos. Bendice, Padre. Bendice a aquellos que están comiendo las consecuencias, el fruto de su lengua, ya sea bueno o malo. A los que están sufriendo, ayúdales. Y a los que están disfrutando, bendícelos más. Bendice, Padre, desde la Patagonia Argentina hasta Alaska, pasando por Canadá, por Estados Unidos, por México, por Guatemala, por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, por El Salvador, por Panamá. Bendice las islas. Bendice República Dominicana, Puerto Rico. Bendice todas las islas, Padre, del Caribe. Bendice Venezuela, Colombia, Ecuador. Bendice Perú. Bendice Bolivia. Bendice Brasil. Bendice Chile. Bendice Argentina. Bendice Uruguay, Paraguay. Bendice todo el continente americano. Bendice el continente oceánico. El continente asiático. Bendice el Reino Unido. Bendice Suiza. Bendice España. Bendice todo el continente europeo, bendice Asia, bendice África, bendice Oceanía. Bendice, Padre, la nación de Israel. Protégela en donde tú decidiste poner tu genética y bendice a los dispersos que estamos esparcidos por todo el mundo. Ayúdanos, dirígenos y danos sabiduría, Jehová. Sana a los enfermos y provee a aquellos que están caídos, provéeles lo necesario para que se levanten. Te damos, Padre, toda Kabod, toda Jalel y toda Tehilá, a ti que eres el único que la merece. Exaltamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Tú eres digno. Toda Rabá, Padre. Este es tu ministerio, Kehilá Kadosh. Te damos nuestro mayor agradecimiento, te decimos Toda Rabá, a ti que eres uno de los donantes y patrocinadores, ya que ha sido el medio que el Eterno ha usado para llevar luz a las naciones. Muchas personas han sido restauradas, otros han sido salvados, otros han sido llevados por el camino de la rectificación, de la corrección, y están felices
y están agradecidos contigo que tú participas y llevas luz a las naciones. Tan merecedor de méritos eres tú como yo si colaboras con este ministerio. Ayúdanos. Si quieres colaborar con el ministerio por medio de PayPal, puedes hacerlo a esta dirección: nelson.alexander.sa@gmail.com. Si ya tienes cuenta PayPal, también puedes entrar a paypal.me/KehilaKadosh 7777. Ya, o también, pues, si quieres hacerlo de otra manera, puedes escribirnos un correo a nuestro email kehila.kadosh@gmail.com y ahí te explicaremos cómo puedes colaborar. Recuerda también que este mes se termina la promoción de todos los libros de los paquetes por $250, que cuestan casi $600 todos los paquetes, pero este mes están en promoción hasta el 30 de junio, así que hazte de esos paquetes. Ahí van incluidos todos los libros, los de la tierra plana, los de cómo ser abundante según la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, adquiérelos, llévate algo, contribuye con el ministerio para que podamos seguir llevando luz a las naciones, y así pues también obtienes algo, ¿no? Es una bendición contar con tu apoyo, obviamente, y saber que el Eterno pues está en personas como tú, porque Él es el que da el querer como el hacer. Así que te bendecimos, amado Aj, te bendecimos, amada Ajot, amado hermano, amada hermana. Bendecimos a tu familia, bendecimos tus manos, bendecimos tu trabajo. Hay muchos testimonios de personas que sus hijos, por colaborar en este ministerio, han obtenido un buen trabajo. Hay otras personas que han dado de lo poco que tenían y ahora están mejor. Están ahí. Son personas que me han mandado audios o que han contactado conmigo y me han escrito. Pero hay muchos testimonios. Este ministerio es de bendición a muchos. Y los que colaboran también son de bendición a otros. Bendice, extiende tu mano. Bendito seas tú, hombre, aleluya, que murmuras de tu mujer y te pega. Ya no murmures. Levántate y da la cara. Levántate y esfuérzate. No pidas más de lo que mereces. No vaya a ser que salgas reprobado y que públicamente te digan: tú todavía no tienes el nivel. Lucha y mantente firme. Busca el nivel. Estudia todo esto. Compra los libros, esfuérzate. Y luego con los libros aprenderás mucho más cada día. No dejes de luchar, no dejes de trabajar por el Adón. Él un día te mirará y te dirá: en lo poco, hombre, tú en lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Bendita seas tú, mujer, que no murmuras de nadie, que no te gusta el chisme. Tú sabes que eso es pecado y te apartas de ello. Cuando quieres decir algo, se lo dices a las personas o simplemente lo dejas en tu pensamiento. Controla tus pensamientos. Recuerda, mujer, eres señora de lo que callas y esclava de lo que hablas. Cállate, callémonos. Cállate tú también, hombre. Cállate tú también, joven. Bendito seas tú, joven, que eres callado, que eres tranquilo. Conozco muchas personas, jóvenes y adultos también, que por ser muy callados les ha ido bien en la vida. Si no tienes nada bueno que decir, cállate. Deja de decir palabrotas, obscenidades y todo tipo de tonterías. Limpia tu boca, limpia tu vida, limpia tu mente, limpia tu corazón, para que te vaya bien. Bendito seas tú, niño. El niño que tiene solo buenos pensamientos, porque tuyo, niño, tuyo es el Malhut Hashamaim. Aleluya. Dejemos de murmurar. Dejemos las murmuraciones. Dejemos los chismes. Aunque en la televisión viven de eso todos.
Imagínense cómo está el mundo. Pero nosotros somos la sal, somos la luz. Tenemos que dar ejemplo, pero buen ejemplo. Tenemos que entender que la buena suerte es la palabra del Eterno. Aleluya. Benditos sean ustedes, Omey.